Ian Wright. Con la velocidad de un jaguar, la fuerza de un toro y la agilidad de un tiburón, Ian Wright era un delantero letal. Un verdadero depredador del gol, que pese a ser rechazado, logró cumplir su sueño. Con el Arsenal se convirtió en leyenda, y pese a ser uno de los máximos goleadores de la Premier, con la selección no tuvo oportunidades. La vida de Wright está llena de emociones fuertes. Poca gente creyó en él y superó muchas dificultades. Abre bien los ojos, porque hoy veremos a un auténtico goleador, Ian Wright. Goodwell trying to put Sinclair through a walk and had to read it, and he did. That's to Ian Wright, first time shot, and Ian Wright, would you believe, has brought West Ham ahead. It was on the cards. George Graham brought him for Arsenal, and Ian Wright within 4 minutes. Ian Edward Wright nació el 3 de noviembre de 1963 en la ciudad inglesa de Londres. Sus padres no tenían dinero, así que el pequeño Ian tuvo que dejar los estudios muy pronto. Empezó a jugar al fútbol bastante tarde, debido a que de niño lo rechazaron varios equipos, pero el joven Wright nunca se rindió. Su sueño era ser futbolista, y un profesor que tuvo decidió pagarle una escuela de fútbol. Ya un poco más mayor, compaginó el fútbol amateur con su empleo a tiempo completo de albañil, y allí, poco a poco fue ganando experiencia. Ya con 21 años, se convirtió en el máximo goleador del modesto Greenwich Borough de la Liga Regional, y esto hizo que casualmente, en 1985, un ojeador del Crystal Palace, Peter Prentice, se fijara en sus habilidades. En el club le hicieron varias pruebas, y el técnico Steve Coppell decidió quedárselo, ofreciéndole así su primer contrato profesional. Ian acababa de cumplir su sueño, y de esta forma debutó con el Crystal Palace en segunda división. En su segunda temporada, se convirtió en el segundo goleador del equipo con 9 tantos, y formó una gran dupla con Mark Wright. Juntos le dieron muchas alegrías a su afición, gol a gol. Wright fue madurando como jugador, cada vez era más táctico, y de cara a portería, perfeccionó su definición. Ya en la temporada del 88-89, anotó una cifra récord, 24 goles, tantos que le dieron al club el ascenso a la máxima división inglesa. De esta forma, y tras 4 campañas en segunda, Wright llevaba a las Águilas a la Premier League. Ya como ídolo de la afición del Palace, permanecería otras 3 temporadas allí, en las que dejó otros 40 goles y surtió de asistencias a sus compañeros. Sus buenos números hicieron que el Palace mantuviera la categoría los 3 años, sin olvidar el tercer puesto logrado en la 90-91. Pero lo que lanzó a la fama al bueno de Wright fueron sus 2 goles ante el Manchester United de la final de la FA Cup del 90. El Crystal Palace puso contra las cuerdas al United, y Wright anotó 2 tantos, entre ellos el que forzó la prórroga. No obstante, el Manchester terminó proclamándose campeón en el partido de desempate, e Ian perdió la oportunidad de conquistar su primer título. Tras esa gran temporada, su fama comenzó a crecer, y esto hizo que el seleccionador inglés, Graham Taylor, le hiciera debutar con los Three Lions. Ya en septiembre del 91, tras 7 temporadas con el Crystal Palace y 117 goles, Wright fue traspasado al Arsenal de George Graham por 2,5 millones de libras, convirtiéndose así en el traspaso más caro del club. Wright ya tenía 28 años y no estaba para perder el tiempo, así que en su primera temporada como Gunner anotó 29 goles y se convirtió en el máximo goleador de la Premier. Al finalizar esa campaña, todo el país quería que el máximo goleador de la liga participara en la Eurocopa de Suecia, pero no fue convocado, porque para Graham Taylor eran mejores Alan Shearer y su compañero del Arsenal, Alan Smith. Esta decisión provocó una gran controversia en Londres, ya que Wright era el máximo goleador de la Premier y querían que fuera. Tras ese ajetreado verano, Ian iniciaría su segunda temporada con el Arsenal con más ganas que nunca, y pese a que en Liga tan solo anotó 15 goles, su gran actuación llegó en las copas. Tanto en la Copa de la Liga como en la FA Cup, Wright anotó 8 goles en cada torneo, y gracias a su aportación, el Arsenal pudo conquistar el doblete de copas. Pero sobre todo quedará en la memoria Gunner su actuación en la final a doble partido de la FA Cup frente al Sheffield, donde anotaría 2 tantos para hacerse con el título. Tras ese año lleno de títulos, las alegrías para Ian no pararían, pero sí su juego. Con los Gunners permanecería 5 años más, 7 temporadas en total, y su juego
iría de más a menos. La 93-94 fue su tercera temporada allí, y fue buenísima a nivel goleador. Entre todas las competiciones, anotó 34 goles, y volvió a convertirse en el máximo goleador del club. Y además de eso, ese año conquistaría su único título europeo importante, la Recopa de Europa, donde derrotarían en la final por 1-0 al Parma de Gianfranco Zola. Tras su tercera buena temporada con el Arsenal, llegaba el Mundial de Estados Unidos, pero lamentablemente, Inglaterra no consiguió la clasificación. Wright jugó todos los partidos previos al Mundial, pero al no clasificarse, perdió la oportunidad de disputar un Mundial con su país. Tras ese disgusto y sus buenas temporadas con el Arsenal, Ian cumplía 31 años. Pese a eso, su nivel goleador era alto, y el club decidió renovarlo por 4 temporadas más. Y la verdad es que durante esos años su rendimiento bajaría, pero no sus números de cara a portería. Durante esas 4 campañas anotaría otros 94 tantos, y pese a cumplir años, continuaba siendo titular indiscutible. Lamentablemente pasaría 3 temporadas en blanco, y esto supuso que los Gunners trajeran a Arsene Wenger en septiembre del 96. Una temporada después de esa, es decir, la 97-98, el francés dio un cambio de rumbo al equipo, puso de titular a Dennis Bergkamp, y Wright perdió protagonismo. Ese año tan solo anotó 10 goles, pero pese a eso, logró conquistar un doblete, una nueva FA Cup y el título que tanto deseaba, la Premier League. Ya en junio del 98, con 35 años y tras 7 campañas como Gunner, Ian decidió poner punto final a su etapa con el Arsenal. Anotó 185 goles con esa camiseta, y al ver que estaba comenzando a ser suplente, decidió salir por la puerta grande. Wright estaba muy bien en Londres, así que de entre las pocas ofertas que tuvo debido a su edad, decidió fichar por el West Ham United. Allí tan solo permaneció una temporada, donde no fue titular indiscutible, pero continuó anotando goles, concretamente 10, ayudando a los Hammers a entrar en competiciones europeas. Tras esa campaña con el West Ham, y ya con 37 años, decidió marcharse al Nottingham Forest de la segunda división, y lo hizo con un claro objetivo: jugar con su hijastro, Wright Phillips. Cumplido su objetivo, y tras media temporada allí, decidió fichar otra media temporada por el Celtic, pero no sería en Glasgow donde se retiraría, ya que lo haría con el Burnley de la tercera división inglesa. Con ellos ficharía por otra media temporada, pero al ver que físicamente le costaba mucho, ese mismo verano, y ya con 38 años, colgaría las botas. Ian Wright fue uno de los mejores delanteros que han pasado por el fútbol inglés, un verdadero goleador, que lamentablemente no tuvo la suerte de poder jugar ninguna competición importante con su país. Pero Ian no solo fue un gran futbolista, ya que también fue una gran persona, y nos dejó momentos muy emotivos, como cuando se reencontró con su profesor de la infancia, aquel que tanto le ayudó cuando sus padres no tenían dinero. So glad you've done so well with yourself. Esta ha sido la historia de la leyenda Ian Wright, el jugador que peleó contra viento y marea por cumplir sus sueños.